Bueno, bueno. Ahí estamos esperando que se conecten, avisando a los seguidores. Estamos iniciando la conexión, esperando que se conecte Roberto. Iniciando, saludar. Saludo a Torre Propiedades. Saludo a la gente de allí. Vamos a esperar. Antes de presentar al invitado, vamos a esperar que se conecte. Un saludo a Patricio Pazman. Nacho Grondona, un amigo. Nacho querido, ahí te veo. Estamos cultivando audiencia. Saludando a toda la gente que se va sumando. Estamos esperando que el invitado de esta nueva conversación se sume. Estoy en vivo, le estamos avisando al invitado. Amigazo Nacho, querido, ¿dónde estarás? ¿Cómo nos ha alejado la pandemia, Ya nos encontraremos. Ya nos encontraremos, Nacho. Ahora que se habilitó. Licenciado Sergio, gran amigo, colega Pasos. Ahí se unió Roberto. Habilitando. Cualquier momento debería aparecer. Ya lo he autorizado. Muy bien. Querido Dice, Roberto. ¿cómo va? Mira nuestras barbas se saludan a través del río Exactamente, de la Plata. exactamente. Y con el compromiso, te das cuenta a la hora que juega Uruguay, estamos acá en vivo. No, lo que te estoy haciendo. Bueno, Sí. pero hoy no tenían un partido difícil ustedes, ¿no? Bueno, defina partido difícil. ¿Me estás escuchando? No, hoy jugamos la clasificación, Juan. Si, Fa, si quedamos, si no ganamos hoy, vamos haciendo chau chau. no me digas, no me digas, no me digas. Bueno, no, Tener que, no tener que valorar esto de una manera poco, digamos, a ver, por lo menos me voy a tener que comer un buen entrecot cuando esté por Buenos Aires, por lo menos. totalmente, totalmente. Bueno, 4 minutos, van 0-0. 4 minutos van 0-0 por ahora. Así que estamos bien, estamos bien. No sé si es bueno eso. Vos sabés que el lunes yo también tuve que dictar una clase para otro país y la clase empezó 8:30 de la noche y a las 9 jugaba Argentina. Claro, sí, sí. ¿Cuánto crees que duró mi clase? 90 Duró media minutos. horita. Duró media horita la clase, porque dije, no, hoy dura media hora. Hoy todo lo que tenemos que decir tiene que entrar en media hora. Está muy bien, está muy Qué, bien. qué Pero bueno, barbaridad. ¿Cómo estás, Roberto? todo bien, por suerte, la verdad que muy bien, gracias a Dios, con salud, que lo principal te diría. Y bueno, y la verdad con un año, o año y pico muy activo, ¿no? Con muchas cosas. La verdad que con muchas Te, cosas. Ha sido, te- ha sido, a ver, un año que ha necesitado de ponerle cabeza en muchas cosas y Ujú, bueno, la ujú, verdad que, digamos, hemos tenido muchísimo trabajo, muchísimas oportunidades de compartir ideas, de compartir experiencias, de hacer ujú, investigación también, de escribir. El año pasado ujú, sacamos ujú, un libro también colectivo, el último libro, junto a dos colegas, que se llamó Convivir en tiempos difíciles.
y tiene que Sí, ver. ahí te estuve escuchando, estuve viendo algunas entrevistas tuyas relativamente recientes y ahí me enteré del libro que habías publicado y de esta idea de vivir de convivir, ¿no? Sí, 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 que ha sido uno de los grandes desafíos, ¿no? Durante estos meses. Así que la verdad que muy, digamos, como siempre, o como muchas veces decimos, ¿no? A pesar de todo el contexto complicado, con Ujú. la suerte y la alegría de poder decir, bueno, porque, digamos, porque hemos tenido situaciones que han Exacto. sido muy diferentes en muchos aspectos, pero por lo menos en Uruguay, eh, Ujú, digamos, no todo el mundo lo ha pasado mal y han habido ujú, muchas cosas que han sido verdaderas oportunidades de cambio y ujú, de redireccionamiento. ujú, Y bueno, y mucha gente lo ha aprovechado y mucha gente ha podido sacarle rédito a eso, en el ujú. más amplio sentido. No me refiero Totalmente. a un tema laboral o Ujú, económico, sino de aprovechar esto que vino afuera, para que te impulse y te haga pensar un futuro diferente a aquel que tenías planificado capaz que en marzo to- del 2020, ¿no? Que era Total, un futuro más total, lineal, más acorde con lo que uno venía to- pensando, ¿no? sí, Así que definitivamente. Vamos a hablar del futuro un poquitito más adelante, porque me interesa mucho. Además, nosotros nos conocemos hace como 10 años, y hace como 10 años que estamos hablando de un tema, en donde siempre hemos encontrado mucha comodidad para hablar entre nosotros, pero es un tema del que que se, no lográbamos ver reunidos a decisores alrededor de las temáticas vinculadas a tu trabajo profesional, a tu producción, a tus libros, el tema de la cultura digital. Vos hablás y escribís de la cultura digital hace 20 años. De golpe la pandemia nos hizo descubrir un mundo, pero no, nos hizo descubrirlo. No es que la pandemia creó un mundo, ¿no? La pandemia, ya discutiremos, trajo sus complicaciones, sin duda, pero nos permitió ver un mundo que se había creado y que de tan atareados que estábamos en otras actividades, medio que se nos había pasado por alto, ¿no? sí, yo hace ya varios meses, digo, perdí la cuenta, pero digamos que utilizo, para mí el verbo que yo encontré, por lo menos para pensar mejor estas cosas, es el verbo que la pandemia desnudó cosas, Juan. Ujú, La, ujú, ¿Viste? O sea, mucha gente dice, bueno, porque la pandemia generó esto y generó lo otro. Bueno, sí, yo no dudo que haya habido situaciones donde se hayan generado cosas. Lo que sí me queda claro que en muchos ámbitos la pandemia desnudó cosas, ¿no? Y en el ámbito ujú, de la educación en particular, que es un ámbito en el cual vos y yo, como bien decís, ¿no? Hace años que estamos ujú, y es un ámbito que nos resulta familiar, en el ámbito de la educación realmente desnudó un montón de cosas que ya ujú, estaban, que las teníamos muy naturalizadas, que estábamos ujú, muy habituados a ellas, pero que no necesariamente eran buenas, ¿no? ujú, ujú, Entonces, el gran desafío a futuro es que sea la mejor praxis, ¿no? Que sea la mejor síntesis ujú. entre lo bueno que teníamos antes y lo bueno esto que se descubrió en este tiempo, ¿no? Es una expresión de deseo, Juan, es un Por anhelo. supuesto, por supuesto, A veces, por escuchando por- gente, digo, no sé si realmente eso va a mm, funcionar de esa manera. mm. Pregunta, vamos a meternos, vos sabés, Roberto, que, conversando conmigo
tenés y tenemos la libertad, y te lo ofrezco, de decir las cosas como las pensemos sin tener ningún condicionamiento de ninguna respuesta políticamente correcta. Yo sé que vos trabajás con mucho docente, capacitando, yo también trabajo con docentes, pero no me caracterizo por ser cuidadoso a la hora de señalar cosas cuando creo que se están haciendo mal, y me parece que eso es parte del tono que yo querría que tenga la conversación esta, donde haya cosas que veamos que no se están haciendo adecuadamente, o que no se están discutiendo con honestidad, o que no se están trabajando con la suficiente profundidad, manifestémoslas. Eh, ¿Qué has visto en el sector educativo? Digo, en tu país, pero también en la región, porque yo creo que varias cosas de las que pasan en Uruguay pasan de la misma manera que en Argentina, y de la misma manera pasan en Colombia, en Bolivia y en Chile, ¿no? ¿Qué has visto que Y la bueno, pandemia, qué has visto que la pandemia haya provocado en términos de debate en el sistema de tu país y en el sistema educativo de Latinoamérica? Si ha provocado algo en particular. yo te diría, a ver, voy a ir primero a lo local. Yo te diría que en Uruguay, quizás quizás como debate abierto, así debate público, eh, vos sabés que yo te diría que no generó tanto movimiento, ¿no? Uh -huh, Este, y o no tan quizás, tenga que ver con que, digamos, había una determinada estructura uh -huh, de virtualidad que uh se -huh, mantuvo, que es digamos, que es una decisión de Estado, ¿verdad? Y que se uh -huh, mantiene, y que permitió por lo pronto, fíjate que las clases habían comenzado el año pasado, habían comenzado los primeros días de marzo, llevábamos una claro, semana claro, claro. y las clases se cortaron, pero a través, digamos, de todas las plataformas que están sostenidas bajo el plan Ceibal, la educación tuvo una gran continuidad en líneas Uh -huh, generales. uh -huh, Esto no quiere decir que todos los chicos hayan continuado, porque prácticamente en toda Latinoamérica, porcentaje más, porcentaje menos, sabemos que hay un sector que se desconectó, ¿no? Que hay un sí, sí, sector claro. Uh que, -huh, bueno, que se perdió. Después, los porcentajes variarán según cada país y eso, ¿no? uh -huh, Pero yendo al grueso, en Uruguay hubo una continuidad. Luego, dentro de esas continuidades, uh -huh, vos tenés enormes diferencias, ¿no? Tenés desde una continuidad de casi 8 horas de clase, como si fuera, uh -huh, digamos, una presencialidad virtualizada, uh a -huh, sectores donde de repente había un par de Zoom por semana. uh -huh, uh -huh. Entonces, de vuelta, la pandemia, como te decía hoy, desnudó también las inequidades, ¿no? Desnudó esas Claro, claro. diferencias abismales que te das cuenta que muchas veces son los mismos docentes, Uh son -huh, los uh mismos -huh, docentes los que están en un lugar y en otro, y en una institución de repente tienen dos Zoom, uno un martes y otro un jueves de 1 hora, y en otra institución están dando clase todos los días, ¿no? Para claro. los chiquilines. Entonces, Uh -huh, denudó inequidades que ya estaban en los sectores más complicados, uh -huh. desnudó liderazgos, porque, Ok. digamos, muchas instituciones, como sabemos, digamos, si bien hay un cierto mandato general, también hay mucho de cuánto la institución y los líderes se ponen al hombro las decisiones, ¿no? Y desnudó también la capacidad de armar equipos Uh -huh, y de generar nuevos liderazgos en equipos nuevos. uh Es -huh, decir, uh -huh, yo ponía el ejemplo en algo digamos, que para mí era bastante gráfico, ¿no? Es decir, bueno, supongamos que la educación sea el hockey, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a jugar hockey sobre césped y sabíamos las uh -huh, reglas de hockey sobre césped. uh -huh, uh Y -huh. un buen día empezó a nevar, ¿no? Y bueno, y se hizo hielo y había que empezar a jugar
hockey sobre hielo, porque ya el césped no estaba, se había congelado, ¿no? Teníamos que jugar un deporte que es similar, que es el educativo, pero en un contexto diferente. Bueno, hubo quienes pudieron pertrecharse del equipamiento, ponerse patines, darse cuenta que con campeones en el pasto podés, pero en el hielo eso no funciona. Claro, claro. Que los palos son parecidos, pero no son iguales, que la bocha es diferente al disco, ¿no? Y que podés hacer determinadas cosas en el pasto que en el hielo no puedes hacer y viceversa. No todos, ¿no? Entonces, en esencia parece parecido, pero te llevó a mucha gente a hacerse preguntas, digamos, que para mí son súper interesantes, como por ejemplo, ¿qué es una clase? Claro, claro, ¿No? claro. ¿Qué es una clase? Todos aparentemente supuestamente sabemos que es una clase o sabíamos que era una clase. Bueno, la virtualidad te empezó a mostrar que de repente vos habías naturalizado y estabas habituado a un contexto, ¿no? De hockey sobre césped, donde una clase era un lugar donde vamos durante determinado periodo y ahí De, acuden de, estos y estos, ¿no? Pero en la de, virtualidad eso funciona de la misma manera. déjame meter bocado, porque decís Dale. una cantidad de cosas, Roberto, que me parece interesante trabajarlo. Mencionaste el tema del liderazgo. Para mí el tema del liderazgo es un tema central. eh, eh, y el otro tema central de lo que estabas mencionando ahora es que, y son dos preguntas distintas, es que le permitió también a la sociedad, si bien en un formato distinto, porque en un formato de hockey sobre hielo, la virtualidad a la que yo le puse de nombre escolaridad distante forzada, no educación online, escolaridad, o sea, el sistema con el que funcionaba la escuela presencial, intentaron continuarlo forzadamente a la distancia, escolaridad distante forzada. Pero ese experimento le dio mucha información a los padres. O sea, Claro. el padre pudo ver, padre-madre digo, ¿no? El Sí, padre sí, y sí. la madre pudieron ver básicamente dos cosas que presuponían, pero que no las podían confirmar. Presuponían que al chico no le interesaba, que al chico había que estar, ¿no?, empujándolo para que se dedique a la acción de escolarizarse, por un lado, y por otro lado presuponían que la tarea del docente era una tarea que, bueno, necesitaban escucharlo al docente dictando clase. Y digo, uno podrá decir lo que quieran, de que el docente trabajó mucho y todo, pero el docente aparecido en una pantalla, siendo un analfabeto digital mayoritariamente, porque Zoom no es una plataforma de enseñanza, es un canal de comunicación que simplemente integra voz e imagen, ¿sí? El padre y la madre, de golpe, quedaron empoderados con información muy precisa. Digo, y estoy hablando del segmento que siguió conectado, ¿eh? No Sí, estoy hablando de los que se desconectaron por las inequidades que tienen, la tragedia de las inequidades que tiene nuestra sociedad, sino que estoy hablando del padre conectado. sí, sí. Eh, De- y la pregunta que tengo para Desnudó, hacerte, de vuelta, la desnudó. O sea, el profesor que era aburrido y que uh-huh, te decían que era aburrido, lo estás viendo ahí, que uh-huh, efectivamente es aburrido, ¿no? uh-huh, El profesor que digamos que no es empático y no genera motivación en los estudiantes, que no tiene pasión por lo que hace, quedó ahí. uh-huh, uh-huh, Entonces, ese aspecto fue muy develador, porque uh-huh, los padres vieron, cayeron las paredes de la escuela uh-huh, y los padres pudieron ver cómo funcionaba, para bien y para mal, vieron a sus hijos como alumnos, uh-huh, cosa que de repente, como vos decías, podían intuirlo, pero no lo sabían, ahora lo vieron, uh-huh, ¿no? uh-huh, Y vieron
digamos, y empezaron a ver, muchas veces se dice, ¿no? La revalorización del docente. Parcialmente. Claro, me interesa mucho que desgranemos ese concepto, porque yo también tengo muchas discusiones con colegas y con medios sobre si efectivamente el docente, después de este experimento, quedó reivindicado de cara a la sociedad o quedó de alguna manera más herido en su práctica tradicional. Lo que más quedó, digamos, lo que más quedó revalorizado fue el espacio, el lugar de la institución educativa, ¿no? Mm, mm, Como lugar físico, lugar de mm, corte con la familia, lugar de entrada, ¿no? A otro universo donde hay mm, otros adultos, pero también otros pares. Lo que extrañan los chicos básicamente son los pares, lo que extrañan es el lugar, ¿no? mm, Y también extrañan a los adultos, convengamos, pero básicamente el extrañar ese corte, esa salida, que hace justamente a la exogamia necesaria, ¿no? Para que la sociedad siga avanzando y que mm, es lo que hace, digamos, que tomemos cosas de los otros, las apliquemos, veamos otros modelos, veamos otras referencias, ¿verdad? Y al mm. mismo tiempo, en algunos casos sí se revalorizó la capacidad de la que parecían tener. Ahí, ahí me ves. Eh, de las que parecía que sucedían, suceden cosas con más importancia de la que Ujú, parecía tener a priori, ¿no? ujú, Entonces, ujú, hay una revalorización de ese espacio de corte, de ese espacio ujú, que permite, digamos, estar con los otros y aprender de los otros. Ahora, ujú. eh, eso no necesariamente aplica, ¿verdad?, para los docentes. En los docentes lo que hay es una clara división entre aquellos docentes que se volvieron aprendientes, ¿no? Ujú, Y eso los humanizó, y eso ujú, los hizo más humildes, y eso ujú. los volvió a un lugar más empático de ponerse en ese lugar de que en este lugar todos deberíamos estar en posición de aprendiente y no solo de enseñante, ¿no? Lugar en ¿Vos, el que lamentablemente muchas veces estamos, ¿no? vos Porque es un crees, lugar cómodo. vos crees, Roberto, que hay una porción de los docentes que sí que entendió que si no se convierten en aprendices equivalentes a quienes ellos le están enseñando, yo decía esta semana en una conferencia, el docente que no toma protagonismo en su propio proceso de alfabetización digital es un docente que tiene fecha de vencimiento. Entonces el docente que no se vuelve aprendiz, pero aprendiz de verdad, como aprenden los chicos, ¿no? Al chico que ves que se entusiasma con el aprendizaje, que es un chico que disfruta. ¿Vos percibís, has trabajado con docentes y has visto que este cambio de actitud en algunos se ha dado? Sí, sí, claro que sí. Sí. Yo creo que hay docentes que han abrazado esta situación en el sentido de que les ha mostrado otras aristas de Uh los chicos, les ha mostrado dimensiones que la virtualidad, digamos, es capaz de mostrarte, digamos, de cómo está el chiquilín en su cuarto, de lo que te -huh, muestra, de las uh cosas que quiere compartir contigo, deja de lado su rol personaje alumno y su rol personaje estudiante y se entabla un nuevo vínculo que permite conocer al otro de otra manera. Entonces, los que pudieron apropiarse de eso y se nutrieron, van a -huh, salir fortalecidos. Como siempre, nunca es todos ni nunca es nadie, ¿no? uh Y nunca es todos en su totalidad, sino algunos en algunas capacidades. Entonces,
yo creo que sí, que hay docentes digamos, que cuando miran su futuro parados en marzo del 2020 y lo miran ahora en junio 2021, ese futuro es distinto. Ese futuro tiene otros elementos diferentes. El gran riesgo es volver a los caminos trillados, ¿no? Sí, Es claro. volver a los hábitos, es volver a la habitualidad, es volver a lo que ya conocemos, que es lo que nos resulta cómodo, y bueno, y perder lo bueno adquirido. Pero yo creo que sí. Y hubo muchos a los cuales la pandemia también los empujó a irse, ¿no? Hoy tuve sobre el mediodía una muy linda reunión acá en secundaria existen lo que llaman las reuniones que se llaman de coordinación de los docentes, ¿no? Es un espacio donde todos los docentes del centro, por los distintos niveles, coordinan actividades. Entonces participé una que además es del interior, porque lo bueno que tiene esto también que arrimó a mucha gente del interior sin uno tener que trasladarse e ir, ¿no? Sino simplemente una conexión, y estábamos con un liceo de acá del interior, y realmente vos veías, ¿no? Sí, que también había habido mucha gente a la cual la pandemia la empujó hacia la salida, porque hizo mucho más notorio, dejó mucho más evidenciado en claro, de vuelta, desnudó, que ya no había pasión, que ya no había ganas, ¿no? Que ya no había, que no, lo que estaba transmitiendo, y esto creo que es fundamental el docente, a veces no es consciente el docente, que no solo transmite contenidos, sino que transmite pasión o no por aprender. Y un docente, Claro, claro. y un docente que no está suficientemente vivo, ¿no? Para transmitir pasión por aprender, y bueno, quizás la pandemia en ese sentido lo empujó, lo ayudó a salir, digamos, del campo de juego, y quizás debió haberlo hecho antes. Este, Totalmente, totalmente. o capaz que en la cancha de hockey sobre césped funcionaba y nadie se daba cuenta. O todos nos dábamos cuenta y mirábamos para otro lado. Claro, Roberto, yo te escuchaba en una de las conferencias que estuve escuchando tuyas, o en entrevistas en medios, que hablabas mucho de las otras funciones de la escuela. Digo, las funciones que no tienen que ver específicamente con la tarea académica, enseñanza-aprendizaje concreta de contenidos, y que tiene que ver, ¿no? con el desarrollo del carácter y el desarrollo de la personalidad del chico, y la importancia de la vinculación social en espacios presenciales. La pregunta que te hago, porque vos sos un experto y vos explorás mucho esos lugares. Y yo quiero tratar de entender la respuesta de cuán necesaria es la escuela presencial a esos objetivos, pero la quiero escuchar de un profesional experto y no de quien te contesta eso porque se está justificando que, bueno, que no importa si los chicos no aprenden nada, por lo menos se hacen amigos. ¿Se No, entiende? perfecto. De vuelta, el espacio, el espacio de estar ahí, ese lugar, ¿no? A veces, por eso habíamos perdido de vista, ¿no? La importancia que tiene eso como creación de ciudadanía. Es decir, es un lugar donde la gente, donde los chiquilines de chiquitos empiezan a ver que la forma de estar en el mundo no solo son la de su familia, la de los tíos, la de los abuelos, la del vecino, sino que hay muchas otras formas de estar en el mundo, que hay muchas formas de comunicarse, hay muchas formas de aprender, hay muchas formas de mostrar inteligencia, hay muchas formas digamos, de ser buen amigo, hay muchas formas de dirigirse al docente. Entonces, si habrá cantidad de cosas que no pasan estrictamente por el programa, de hecho, ocupan mucho más tiempo que el programa, ¿no? Pero que son fundamentales. Y hay cognitivas y las llamadas no cognitivas, que a su vez estas
digamos, no cognitivas, que tienen que ver más, de repente, por ejemplo, con los sistemas de autorregulación, ¿no? Que en tiempos de pandemia es fundamental, resultan cruciales porque son las que, digamos, te ayudan a mantenerte durante un tiempo en un lugar, de postergar las ganas de hacer determinada cosa, ¿no? Que a la postre, como se viene, digamos, investigando ya de los años 50, son los elementos fundamentales y predictores de un buen desempeño en la vida y de satisfacción, digamos, con esa vida y hasta de felicidad. Está bien, pero discúlpame, pero eso mismo que forma parte del desarrollo de la personalidad del chico, inserto en un proyecto colectivo más amplio, con toda la complejidad que tiene la vida dentro de un colectivo, ¿no? Eso mismo, ¿te lo da solo la escuela o te lo da cualquier espacio de sociabilización presencial? ¿Se entiende? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque me parece que le estamos reclamando de una manera desproporcionada ese espacio a la escuela presencial, cuando en realidad es una tarea que él hace en conjunto con el club del barrio, con la parroquia, con la costanera, con la plaza, con el campamento de verano. ¿Se entiende lo que digo? Y la pandemia, al recluirnos, nos privó de todos ellos, no nos privó solo de la escuela. Entonces me parece que hoy, al reclamar el espacio de la presencialidad, casi se lo estamos reclamando exclusivamente a la escuela. Y eso me incomoda un poco. Yo creo que cada espacio de eso que vos mencionaste, sin lugar a dudas, es formativo, ¿no? O deformativo, digamos, va a depender del lugar en el que estemos. La diferencia que puede haber con la escuela en sí es que, digamos, supuestamente, o no tan supuestamente, es un lugar donde hay un acuerdo de valores, ¿no? A los cuales vos, digamos, querés que vaya, ¿no? Y puede ser un club también, y puede ser la claro. también, en ese sentido, ¿no? El tema es que, digamos, en muchos de esos otros lugares, vos sobre todo no tenés una referencia como tan clara como puede ser una institución educativa donde vos sabés, digamos, cuáles son las reglas, una cosa tan metódica, tan recurrente, tan de hábito, ¿verdad? Porque el club, por más continuidad que tenga, no tiene, digamos, marca, sin duda de dudas marca. Sí. La parroquia también. Digamos, uno conoce gente que cuando escucha el relato, digamos, de su vida, te das cuenta que la parroquia lo marcó más que la escuela. Sí, claro. Te das cuenta que el club lo marcó más. Y hay otro, la calle y el murito de enfrente. Totalmente. Entonces, Sí. Es muy difícil, digamos, decir, bueno, que esto es más que ello. Son todos espacios socializadores, lo que sí cumplen todos, sobre todo con la función de sacarnos de lo único, ¿no? Que por suerte, durante esta pandemia, también el Fortnite, el Among Us, el Minecraft, para los chiquilines lo sacaron de lo único. Es decir, estaban en sus casas, pero a la vez no estaban. Las nenas con TikTok estaban en sus casas, pero a la vez estaban, digamos, compartiendo esos videos, esas coreografías con sus amigas, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, ¿no? Yo creo que igual la escuela, como, digamos, también tiene un componente de, digamos, de a dónde quiero llegar y quién quiero ser, y hay determinados proyectos, creo que tiene un peso mayor, pero que los otros tienen peso también, no tengo ninguna duda, concuerdo plenamente. Vos sostenés que la escuela como la conocemos sigue siendo o debería seguir siendo el lugar primario en donde se intente forjar esa estructura de valores y de principios
con independencia del contenido que le pongas adentro. La escuela debería ser la referencia Lo de que pasa es formación de valores y de que, formación bueno, de ciudadanía. Y te hago la pregunta porque, digo, para ver cómo se conecta finalmente esto con una idea que para mí es sumamente vaga y sumamente difícil de agarrar, que es la idea de la ciudadanía global. Digo, ujú. yo entiendo que un territorio físico, un estado, una república, eh, necesite crear ciudadano doméstico. ¿Por qué lo necesita? Porque lo necesita. Digo, y no quiero irme muy al origen de los sistemas escolares en donde en realidad lo necesitas porque necesitas Sí, sí, crear tropa civil, necesitas crear tropa civil, sí, sí, sí. ¿no? Este, ahora, tan en boga en los últimos años esta idea de la ciudadanía global, si la escuela tiene que preservar ese rol de ser el que de alguna manera cincela o trabaja sobre el concepto de valorativo, ¿no? De la definición de valores para construir ciudadanía, cómo se conecta finalmente el concepto del ciudadano doméstico con la globalidad, que es una globalidad que no tiene referencia local, Lo que ¿no? pasa es que la escuela, Es confuso lo que digo, no, Roberto. no, 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 la escuela esta, la escuela de Sarmiento, la escuela de Varela, digamos, lo que justamente lo que buscaba era construir ciudadanos, ¿no? Capaces de entender, bueno, las reglas del Estado-Nación, ¿no? Hoy por hoy hay muchos otros componentes, ¿no? Que lo curioso, y perdón, y quien podía traer esa información era la escuela como un lugar físico, no, donde no solo se daban lo anteriormente dicho de lo social, sino que era el lugar donde estaba ese saber. Hoy ese saber está distribuido, lo tienen los chiquilines, los chiquilines son ciudadanos, digamos, del mundo, mucho más que la escuela, y la escuela es mucho más doméstica, claramente. O sea, la escuela está atada a un barrio, está atada a un lugar, y por más que hable, digamos, y hasta por más que se conecte videoconferencia y un Zoom con otras escuelas, no deja de ser local. Y Claro. además, y además, además ahora se da un fenómeno, digamos, bien interesante que es, digamos, en aquel momento se pasaba, digamos, de un conocimiento como muy coloquial a ver, o pagano, por así decirlo, no es correcto el término, pero creo que se entiende, a, digamos, a un conocimiento más formal, ¿no? Más, que también a su vez podía ser religioso. Pero Sí, sí, hoy los chiquilines vienen con una cantidad de saberes que no sí. encuentran un eco en la escuela, y la escuela es una especie de portal de Stranger Things, donde entran y empiezan a descubrir que había un mundo que ellos no conocían. Totalmente. Por eso, en las fechas patrias, ¿no? Acá les preguntan, todas las fechas patrias salen los noticieros a preguntar a la gente, ¿usted sabe qué se conmemora el 19 de junio? ¿Usted sabe qué se conmemora el 18 de julio? Y los veteranos saben. Y los más jóvenes, remota idea, voy a tener que enchufar de vuelta, por eso se mueve, porque me quedo sin batería. Dale, Que venía enchufa de vuelta. Enchufa de vuelta. Yo aprovecho para saludar a la gente. Unos me hicieron unos me hicieron un comentario recién que se movía mucho la cámara del entrevistado. O sea, me están diciendo que se mueve mucho tu cámara. No es que tengo, no es que tengo un problema neurológico todavía, por lo menos, Por sino que era ahora, por ahora. sí, lo tenía en la mano y ahora voy a volver a eso, porque me Perfecto. estoy quedando sin batería y tengo que tenerlo en la mano y no tengo acá el soporte para el otro. Bien, bien. Entonces, hoy la escuela es ese lugar donde descubren cosas que son muy locales y que no tienen que ver con los personajes que ellos ven, con los entornos donde están, con los ritmos con los que están, con las imágenes y los iconos que utilizan. Entonces realmente es como la escuela hoy es un fenómeno antropológico súper interesante, ¿no? Porque Súper interesante. Vos sabés que yo estuve visitando
allá por el 2010, cuando nos conocimos, estuve visitando escuelas por el trabajo en el ministerio, escuelas en otros países. Visité una escuela en San Diego, en Estados Unidos, toda la escuela organizada a través de aprendizaje basado en proyectos. Me metí en una clase específica que había, suponete, historia del siglo XX. Hablar con el profesor y le dije al docente, ¿cómo organizás un año académico vos? A ver, vos tenés historia del siglo XX. ¿En qué consiste tu estructura de planificación de año académico? El tipo me dijo, mira, primer día de clase, los llamo a los chicos, los armo en equipo y le digo, cada equipo elija un tema del siglo XX en el que quiera trabajar a lo largo de todo el año. Y listo. Ese es todo el año, me dice. ¿Cómo es esto del año? Sí, después le voy dando unos tips de cómo se lleva adelante un proyecto a través de la metodología, la driving question, cómo buscan información, cómo mezclan contenidos de campos disciplinares distintos, hacen presentaciones de avance, los corrijo, vuelven, validan fuentes. Y le digo, pero ¿qué pasa con todos los otros eventos del siglo XX que no están incluidos en el proyecto que los tipos eligieron? Al final del siglo XX van a haber sabido un solo evento, un solo momento, en un solo territorio. Y el tipo me dijo, la verdad, no me importan nada los otros eventos. Lo único que yo quiero, en lo que quiero entrenar a mis alumnos, bajo el argumento de que me toca enseñarles historia, quiero enseñarles a que puedan aprender a entender eventos de la historia, el que quieran, a lo largo de toda su vida cuando se vayan de acá. Y cuando lo necesiten aprender, van a poder aprenderlo. Esto lo conecto con lo que vos decías, viste que las fechas patrias, en realidad nosotros estamos acostumbrados a cantar, a repetir, ¿no? A repetir y a leer las cartas de Belgrano y de San Martín y de Sarmiento y los logros de Roca y Rivadavia, pero no sé si sabemos, si quisiésemos, meternos en total profundidad para interpretar un hecho histórico, porque no hemos desarrollado esa habilidad, Claro, ¿no? claro, 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 claro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Por eso, ahí vamos a, bueno, a cuáles son los cometidos, ¿no? ¿Qué es una clase, ¿no? Claro. ¿Qué es una clase? ¿Cuánto debe durar, ¿no? Uh-huh, ¿Cuánto dura el rol profesor, ¿no? uh-huh, Dura ese momento que dice, bueno, organícense en equipos y ustedes pasen a averiguar, a indagar. Puede haber una comunicación permanente o no. ¿Cuál es tu plan? ¿Dar la clase o, digamos, en enseñar o que ellos realmente terminen adquiriendo herramientas para aprender y para aprender sobre cómo aprenden, ¿no? Que uh-huh, les va a uh-huh. servir para la vida. Digo, el problema en la educación es que, digamos, pasan muchas más cosas de las que a veces nos damos cuenta, ¿no? Y preferimos quedarnos con tres o cuatro que son como las conocidas, ¿no? Y nos perdemos de repente, bueno, como dice este hombre, ¿no? A mí lo que me importa es llegar a una metodología para que ellos sean capaces el día de mañana de aprender. ¿Qué es lo que te dicen hoy los chiquilines? Yo no necesito saber la fecha, porque si quiero saber la fecha, sé dónde buscarla. Hay que saber, Totalmente. ¿no? Conectivismo en su máxima expresión, es decir, saber dónde, a qué red, en qué momento, de qué manera poder acceder a ese conocimiento que además es cambiante, ¿no? Y bueno, Mira, es bien interesante esto porque yo creo que esto, de alguna, por lo menos para mí, nos lleva a la última parte de nuestra conversación, que es retomar la agenda que teníamos antes de la pandemia. Pero esto que estás mencionando yo lo conecto con dos cosas, con dos vivencias. La primer vivencia, una vez hace 3 o 4 años o 5, caminando por las oficinas de una empresa muy importante acá en Argentina, uno de los unicornios, yo veía que mientras caminaba por las oficinas, todo el mundo, todos los jovencitos que trabajaban ahí estaban todos googleando. Entonces yo le digo al tipo con el que charlaba, che, ¿qué están haciendo todos? Están todo el tiempo, me hice viendo tutoriales. Los empleados de esta empresa
se pasan el día viendo tutoriales. Y eso lo conecto con una investigación que se publicó, actualización de estadísticas de Internet, que levanté hoy porque cuando termine con Voz Online tengo que dar una clase para docentes de Bolivia, en donde las razones por las cuales se busca información, el cuarto motivo en orden de importancia por los cuales se busca información o se ingresa a Internet, el cuarto motivo es aprender a hacer cosas. Claro. Está genial. Y el aprender a hacer cosas tiene que ver, claro, también lo conecto con que vino el otro día un tipo a arreglarme acá las computadoras y yo le preguntaba sobre algunas fichas, me decía, para un segundito, sacaba el celular, tic, 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 a ver, no, ampliaba, veía el detalle, veía las referencias técnicas, se metía en un grupo de colegas para ver qué decían de tal ficha, de tal potencia. Entonces lo que digo es, y de vuelta, lo conecto con la parte final de esta conversación. Cuando la pandemia esta pase, que yo entiendo que estamos discutiendo mucho de coyuntura ahora, cuando la pandemia pase, vamos a tener que volver a discutir, vamos a tener que volver a retomar la agenda de la discusión del sistema escolar. Sí, sí, y vamos a tener que, por lo pronto, y esto fue mérito de vuelta pandémico, una educación centrada en el docente o centrada en el alumno. Es una primera línea divisoria, hay dos Excel distintos, ¿no? Son dos columnas. Si lo vamos a centrar en el docente, es una escuela; si la vamos a centrar en el alumno, quizás sean múltiples escuelas, ¿no? Pero es la primera cosa. Una de las cosas que quedó más flagrantes en la virtualización fue la poca, digamos, empatía con la experiencia del usuario aprendiente, ¿no? O sea que... Totalmente, totalmente. Te interrumpo ahí. Conectame ese tema, el tema uno, un sistema que gire o que se organice alrededor del docente o que gire o se organice alrededor del alumno, esa agenda, conéctamela con el tema del liderazgo que mencionabas al principio. Y bueno, pero ahí tenés, digamos, dos niveles por lo pronto. Uno es el liderazgo más universal, más sistémico, decir, bueno, ¿qué educación queremos? ¿No? Porque el problema es que nunca terminamos lo definimos, sí, a comienzo del siglo XX, pero después no lo definimos nunca más. No terminamos de definir realmente qué educación queremos para hacer qué cosas y queremos que hagan qué cosas. No, está implícito, pero no está explicitado del todo en muchos ámbitos, ¿no? Y en muchos casos simplemente hay una cosa ritualística, de que hay unos programas que se supone que si hacemos esos programas van a pasar estas cosas, y la realidad nos golpea una y otra vez mostrándonos que haciendo esos programas en esos lugares de esa manera, con algunos funcionan y con muchos otros no funcionan, ¿no? Entonces, tenemos que pensar claramente que esos otros, como dice la economía comportamental, no son tontos, ¿no? Porque simplemente que cuando ponderan y sopesan beneficios y contras de estar en ese sistema, su decisión termina siendo racional de no estar más. Escúchame, Roberto, ¿cómo salimos de acá? ¿Salimos más conservadores, más innovadores, más peleados, más frustrados? Yo creo que salimos todo eso y poneme la opción todas las anteriores. No, pero jugate. Decime, ¿cómo que todas las anteriores. todas las anteriores? Porque vas a tener de todo, hay gente que al mejor estilo crónica dice volvé, ¿no? Volvé 12 de marzo, acá se inició en Uruguay el 13 de marzo de la pandemia. Hay gente que quiere al mejor estilo crónica, bueno, volvé 12 de marzo y que esto haya sido una pesadilla. Hay otra para lo cual esto fue un paréntesis donde le trajo algunos elementos que lo dejó pensando, y para otros fue una transformación. Entonces, claro. Vamos a tener y otros ya no están en el juego, como te decía, otros ya se salieron del juego. Entonces, y a su vez, para terminar la pregunta anterior, yo te hablé de lo sistémico, pero también están las instituciones, donde cada institución a su vez, ¿verdad?, tomó decisiones.
desde tirar paredes abajo, ujú, armar grupos de una manera u otra, armar ujú. plataformas, en fin, una cantidad de decisiones que le permitieron transitar con mayor o menor holgura en este contexto pandémico. Sí, sí, ahí, lo que pasa es que ahí la pregunta, me encantaría tener el sentimiento que tenés vos, yo creo que de la pandemia salimos más conservadores aún, lo cual a mí me preocupa mucho, y me preocupa mucho porque creo que es tanto lo que necesitan los chicos, un lugar de encuentro, que ese desbalance finalmente es como que ha rejerarquizado la escuela como territorio y no como concepto. No tanto por el laburo del docente. El docente trabajó mucho, pero los chicos no aprendieron nada. Está como aceptado que los chicos no aprendieron nada o aprendieron muy poco. Pero el espacio físico, el espacio tangible de reunión de los chicos, en donde se encuentran, forman relaciones, carácter y, ¿no? Me parece que se ha jerarquizado mucho, por eso a mí me preocupa que nos volvamos más conservadores, porque si nos volvemos más conservadores saliendo de esta coyuntura tan trágica, va a ser muy difícil armarle una agenda de renovación al sistema, porque el tipo que acomodó la escuela durante estos 2 años la acomodó porque se lo impusieron normativas de protocolos, lo que yo llamo la protoescuela. Este año vimos una protoescuela hiperregulada y controlada, y no lo hizo tanto por creencia, no se entusiasmó, creo yo, con la revolución de reorganización de recursos que la época le estaba dando, sino que simplemente se dedicó a sobrevivir. Pero me alienta que vos sientas que puede haber también mucho aprendizaje después de esto, ¿no? Yo creo que sí, creo que sí. Además, creo que también cada país tuvo sus bemoles y sus, digamos, por lo pronto, una diferencia importante. A mí me consta las diferencias que hubo importantísimas en cuanto a encierro o no encierro en comparación a Argentina y Uruguay. Entonces, Claro, Uruguay claro, tuvo muchísimo más encuentro social y muchas claro, más claro, claro. posibilidades de lo que es Argentina. Entonces, yo he escuchado muchos colegas argentinos que justamente que creo que hay un atravesamiento de ese lente del encierro que hace ver algunas cuestiones de la escuela más maximizadas, ¿no? El caso de Uruguay, que digamos las restricciones fueron mucho menores, y te diría que el 2020 fue un año que pasó más con incertidumbre y con temor a que pasara, a que efectivamente pasara, porque la primera ola la tuvimos este año. Nosotros tuvimos digamos, una escuela y una vivencia muy distinta y no atravesada, ya te digo, por esa situación de encierro, donde ahí lo social obviamente empieza a tener un peso mucho, mucho más grande y quizás genera un sesgo a la hora de las lecturas, que yo lo he visto Totalmente. en muchos colegas argentinos, ese sesgo. Entonces, ahí quizás haya que te separar un poco la paja del trigo, Sí, 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 para, totalmente. porque en otros lugares, como de vuelta, como Uruguay, Mm, que digamos que no tuvimos ese encierro, fue mucho más voluntario. La escuela ujú. cumplió con algunas otras cosas y algunas personas realmente lo disfrutaron. Y muchos alumnos lo disfrutaron y muchos docentes también lo disfrutaron, ¿no? Mira, Docentes que hoy también mm, les cuesta, tienen un síndrome mucho más de la caverna de costarle salir, ¿no? sí, 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 Pero eso es porque siempre se pudo salir. totalmente. Mira, vos sabés que este es el cuarto encuentro que hacemos, Roberto. Ya hicimos encuentros con colegas de Chile, Ajá. con colegas de Perú, con un colega de Perú, con un colega de Colombia que está en Brasil, y ahora con vos. Con lo cual le vamos metiendo. Cuando hablaba con el colega de Chile, me decía, en Chile el docente no aprendió nada de la pandemia, de la tecnología, del entorno. No, yo no sé si es porque ya lo tenían incorporado, o porque es un colectivo diferente. En Argentina, la extensión del encierro este, terminó siendo fatal. Yo hoy estaba reunido con el director de una escuela, con el dueño de una escuela, y me contaba el tipo de diálogos que tiene, no con los docentes, con los padres de los hijos, ¿entendés?
Los padres van a verlo con carta documento para reclamarle derechos de consumidor. O sea, se han roto todos los vínculos, el contrato moral, no el contrato de alguien que va y compra por un servicio, el contrato moral que hay entre un padre y una institución educativa, después de un año y medio de cuarentena, termina siendo fatal. Pregunta, ¿con qué deberíamos entusiasmarnos a partir de ahora? Digo, pensando en que de la pandemia vamos a salir. ¿Vos con qué te vas a entusiasmar? ¿Con qué estás pensando que te vas a entusiasmar? Si me preguntás a mí, yo me Sí, a entusiasmo vos. todos los días. O sea, yo mi problema es desentusiasmarme, porque mi problema es que yo me entusiasmo con todas las cosas, entonces me cuelgo de todas las cosas, dejo de ver Uruguay por charlar contigo. O sea, esta es una muestra más que elocuente de que me entusiasmo con esto de la educación y con muchas cosas. No, No me dijiste nada que van ganando 1-0. no sé, es que no sé nada, no tengo ni la Ah, tele. No, pues si te diera la tele, corríamos riesgo. estamos en entretiempo y van ganando 1-0. Buenísimo. Hubiéramos corrido bastante riesgo en el partido, así que preferí evitar los riesgos. Yo no sé, digamos. Creo que digamos, lo que es claro es que los docentes tienen que tener claro que el entusiasmo tiene que estar. Uh-huh, El uh-huh, entusiasmo tiene que estar porque es necesario para uh-huh, el aprendizaje, es necesario para la enseñanza. Cuando no uh-huh. está, bueno, quizás sea tiempo de repensar, ¿no? Y capaz que de hacer alguna otra actividad, porque la enseñanza requiere de entusiasmo. Bien, última pregunta que te hago y te libero. Igual estamos en entretiempo, así que no te preocupes No, porque el tengo equipo... consulta ahora a las 7, así que tengo, Ah, divino, divino. Última ni pregunta, que siquiera es una pregunta... Es tengo una... tiempo también. O sea, es- es- estoy completo. bien, una pregunta que para mí es importante, pero antes decinos por favor el título de tu último libro. El último libro se llama Convivir en tiempos difíciles, de Editorial Planeta, Uh-huh, y fue escrito junto al doctor Ariel Gol, que es psiquiatra de niños y adolescentes, y la uh-huh. colega magíster Lorena Estefanel, que es psicoterapeuta también. Es un emergente de la pandemia, ¿no? Sí, Lo lo escribieron viendo lo escribimos que pasaba en la pandemia. exacto, y con un relevamiento previo de un N de 1.460 familias que nos Wow, respondieron muchísimas preguntas, y lo más increíble fue que al final de la encuesta nos agradecían haber respondido las 1.000 qué preguntas bueno. que habíamos hecho, porque se ve que había mucha necesidad de hablar. Así que Qué, está muy lindo, está muy lindo. qué bueno, qué bueno, qué lindo. Bueno, muchos saludos mandan por las redes. Nos queda un minuto. La pregunta de cierre, que para mí es una pregunta importante porque yo he tenido que definir muy bien cómo yo la contestaba. La pregunta final, Roberto, es ¿con quién o con qué te vas a pelear de ahora en más? Digo, como militante de una causa, vos sos un servidor público, un profesional, pero vos sos un servidor de una causa que tiene que ver con un servicio vital para la sociedad. Y ahí hay que definir muy bien contra quién o contra qué te peleas. Yo me peleo con los no apasionados. Ok, Me, ok. me peleo con eso. Sí, sí. Con Por los eso, tibios. Tu enemigo es la tibieza. sí, 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 sí. Perfecto. Sí, 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 sí. Los pechos fríos, como se dice en Los, Uruguay. los pechos fríos, como buen uruguayo. Cómo me gusta, cómo extraño ir a Uruguay, por Dios, que no me dejan cruzar el charco. Roberto, mi enemigo, te lo revelo, mi Dale. enemigo o mi causa, yo me peleo contra la mala calidad agregada de aprendizaje del sistema. Con Muy lo bien. cual mi argumentación, la búsqueda de información, las conversaciones en donde se trata de tirar la pelota al córner y donde no se aborda ese tema, por ejemplo, la semana pasada, esta semana en Argentina, volvieron a decidir no aplicar el operativo Aprender, que es un operativo clave para entender dónde estamos parados. Si no entendemos dónde estamos parados a nivel grandes números, ¿cómo vamos a diseñar intervenciones y cómo vamos a mejorar? Con lo cual yo me peleo contra... Esa es mi causa. ¿eh? Y tu causa ahora sabemos que son
los pechos fríos. Me encanta, me encanta. Querido amigo Roberto, te agradezco muchísimo, de verdad, tu tiempo, Yo te agradezco valoro. la invitación, un gusto reencontrarnos por acá, bueno, y ya no faltará oportunidad de que sea cara a cara en algún momento, cercano en el futuro. Total, totalmente. Y sabe que lo valoro especialmente por el partido Uruguay, en serio. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos. Chao, Juan. Ya nos vamos a encontrar. Abrazo enorme, Bueno, Gracias. abrazo. Chao, chao. Chao, amigo. Bye.